Muy buenos días, hermanos. Espero que todos y cada uno de ustedes puedan estar contentos, gozosos. Hace un momento dije, es un privilegio que nosotros estemos con vida, con salud. Muchas gentes tristemente no están participando de la salud como nosotros lo estamos haciendo. Desde el miércoles pasado yo pedí oración por una persona, creo que todos hemos estado orando por él. No sabemos cómo está la condición de él, pero nosotros tenemos que seguir orando para que Dios obre en la salud de esa persona. Y porque es muy interesante todo esto que nosotros hacemos, no solamente en la oración, sino en el compartimiento de la palabra de Dios. Tristemente, como hemos hablado allá muchas veces, estamos viviendo en un mundo completamente convulsionado. Mucha gente, por la diferente creencia, diferente pensamiento que tienen, pues no conocen a Dios. Y cuando empiezan a escuchar de Dios, tienen muchas diferentes preguntas. Una de ellas es, ¿cómo salva a Dios? Y también la respuesta de aquellos creyentes a veces es un poquito diferente. La nuestra, pues la tenemos ya basada en lo que dice la Santa Palabra de Dios, pero muchas veces hay respuestas de personas que creen en Dios que no entienden de la manera cómo es que Dios salva. Y es el propósito de nosotros el día de hoy que nosotros entendamos, ¿no? Que la salvación solamente viene de Dios. No hay salvación en ninguno otro más que en Cristo Jesús, el enviado del Padre. Porque si nosotros entendemos esto, cualquier tipo de creencia falaz se puede erradicar de nuestros corazones. Pero para eso nosotros tenemos también que escudriñar la palabra de Dios para que nosotros podamos entender y llegar a la fe. Creer que es de esa manera como Dios quiere salvar a los seres humanos. En esta mañana hablamos acerca de profecías que son muy significativas para nosotros. Y hay muchas profecías que tienen mucho significado para nosotros como creyentes. Una de ellas se encuentra en el libro de Isaías. En el libro de Isaías encontramos lo que dice la palabra de Dios acerca de esta profecía y que fue compartida por el profeta Isaías para la gente que escuchó en aquel tiempo, pero también para la gente que escucha en estos tiempos, donde nos dice, y se alegrarán en el desierto y en el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Ahora recuerden que yo a veces uso diferentes traducciones, pues es posible que no está diciendo de esta manera ahí en su Biblia, pero es como dice la palabra de Dios, se alegrará el desierto y el sequedal se regocijará en el desierto y florecerá el azafrán. No solamente el azafrán va a florecer, otro tipo de plantas van a florecer, pero más importante, va a florecer el amor de Dios en nuestros corazones. Y todo esto va a ser hecho por el poder de nuestro Dios. Hay una promesa que Dios ha hecho para que esto suceda. También lo vemos en Isaías 44, versículo 3, donde Dios mismo nos dice, porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Cuando eso hace Dios, entonces es cuando el desierto se vuelve productivo. Nosotros venimos de la tierra, hemos sido hechos de la tierra y tenemos que también florecer para dar un producto.
Pero eso todo lo hace Dios a través de su santo poder. Ahora miren qué dice el versículo 2. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. ¿A quién se refiere este versículo? A todos aquellos que den los frutos después de que ha sido regado por las aguas que Dios mismo verte en nosotros. Se le dará la gloria del Líbano. En aquel tiempo, este lugar, si nosotros buscamos dentro de la historia, este lugar del Líbano era un lugar muy floreciente, un lugar completamente verde. Las llanuras, todo lo que era alrededor del Líbano era una tierra fértil, producible. Había flores, había árboles, había de todo tipo de cosas. Y esto representa a las cosas que Dios pone en nuestro corazón para que haya frutos en él. Y cuando nosotros mostramos todos estos frutos, la promesa es que ellos verán la gloria del Señor, el resplandor de nuestro Dios. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Esta profecía nos habla de que nosotros tenemos que hacer algo muy importante. Y eso viene en el versículo 3 y 4. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Y esto es una labor que no solamente los pastores, los ministros tienen. Todos aquellos que han escudriñado la palabra de Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han entregado su vida a nuestro Señor Jesús, tienen una responsabilidad muy grande de compartir el conocimiento de Dios para que las manos débiles puedan ser fortalecidas. De compartir el conocimiento de Dios para que las rodillas también dejen de ser temblorosas. Es decir, para que la confianza del ser humano sea puesta en Dios y no en una cosa vana. Pero en el versículo 4 nos dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que compartir la palabra de Dios diciéndole a aquellos que tristemente dudan de las promesas de Dios. O no creen en las promesas de Dios porque no entienden las profecías que Dios tiene para el beneficio de nosotros. A ellos tenemos que hablar para que dejen de tener temor y para que sean fuertes. ¿Por qué? Porque dice la segunda parte, porque su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, pero vendrá ¿a qué? A salvarnos. Aunque Dios ha de regresar, aunque Dios ha de volver en un tiempo muy cercano, y aunque Él venga y traiga su retribución, Él viene con el único objetivo de levantar a todos aquellos que han fortalecido esas manos temblorosas o las rodillas endebles. Pero para eso nosotros tenemos ese gran privilegio de que se nos ha dejado la palabra de Dios, donde nosotros podemos escudriñar la santa palabra de Dios y poder llegar a tener fe en cada una de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Ahora, esta profecía nos habla de que viene aquí a salvar a su pueblo.
Pero hay también aquellos que no son del pueblo y que tristemente se han tornado enemigos de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos saber si soy enemigo o soy parte del pueblo de Dios? Recuerden que en estos tiempos se está cumpliendo las palabras de Dios cuando dice que muchos falsos maestros se levantarán y enseñarán doctrinas que no son de Dios, sino son doctrinas ¿de qué? De demonios. Y esto es para engañar, de ser posible, ¿a quién? A los escogidos, de los cuales yo creo y estoy convencido que todos y cada uno de ustedes creen que nosotros hemos sido escogidos por Dios para obtener la salvación. Pero recuerden que el enemigo está obrando como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, a través de todas las falacias que el enemigo trae para los seres humanos, muchas veces aún los escogidos se tornan en enemigos de Dios. Y tenemos que investigar si estoy siendo enemigo de Dios o soy parte del pueblo de Dios. Mateo 25 y empezando del versículo 31, nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Nosotros creemos que ya pronto ha de venir. Y es mi deseo, mis ansias de que Cristo Jesús ya se manifieste. Paso a paso, a través de la vida, nosotros nos damos cuenta cómo el mal está creciendo terriblemente. Y los que estamos mirando estas cosas, vemos las injusticias de los seres humanos para con otros seres humanos. Y quisiéramos que esto ya se terminara. Por eso se nos dice aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Ahora, ¿qué va a hacer cuando el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, se siente en el trono de su gloria? Mire que dice el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Interesantemente vemos dos grupos diferentes. Uno representado por las ovejas y otro representado por los cabritos. Pero ¿de dónde vienen los cabritos? ¿Los cabritos nacen por ellos mismos o vienen de algún otro animalito? ¿De dónde nacen ellos? De las cabras. De las cabras. Ok. Ellas, los cabritos descienden de las cabras, sí, pero en lo espiritual. ¿Qué representa las cabras y qué representa las ovejas? Cristo se va a sentar en el trono de su gloria y va a comenzar a hacer una separación. Y en este sentido nosotros tenemos que ver o analizarnos uno y otro en qué parte o en qué grupo estoy. Porque dice aquí en el versículo 33, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Si nosotros observamos la fisonomía de las ovejas y la fisonomía de los cabritos, no podemos ver mucha diferencia en lo que es el cuerpo físico de ambos. ¿Ok? Pero Dios conoce en el sentido espiritual lo que es una oveja y lo que es un cabrito. Por eso es que Él mismo ilustra lo que Él va a hacer en el tiempo de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que va a separar unos de otros. Y a uno los pone a la derecha y uno los pone a la izquierda. Ahora,
versículo 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. A los de la derecha se les da un premio, que es el recibimiento ¿de qué? De la herencia del reino que fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Y si nosotros seguimos leyendo desde el versículo 35 hasta el 40, ahí nos explica de cómo las ovejas han actuado, cómo han vivido para merecer el reino que ha sido preparado para ellas desde antes de la fundación del mundo. Cristo mismo en sus propias palabras dice: yo tuve hambre y tú me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Hay grandes cualidades en el grupo de las ovejas que tienen que presentar para que ellos puedan recibir el reino de los cielos. Pero ¿qué va a suceder con el otro grupo? Con el grupo que va a ser echado al lado izquierdo. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿qué es lo que reciben los que están al lado izquierdo? Reciben la consecuencia de sus hechos. Las ovejas representan al pueblo de Dios, pero los cabritos representan a aquellos que se tornaron en enemigos de Dios. Los dos grupos han vivido cerca de Dios. Los dos grupos han estado tratando de agradarle a Dios, pero unos hicieron la voluntad de Dios y otros trataron de vivir de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su voluntad. Ahora, aquí vienen las razones por qué esos cabritos han sido puestos al lado izquierdo. En el versículo 42 nos dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui extranjero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y sorprendentemente nosotros vemos la respuesta de este grupo. ¿Cuál fue la respuesta de este grupo? ¿Cuándo te vimos así? Es muy interesante que nosotros analicemos y meditemos en esta parte de la Biblia, porque estos dos grupos representan al cristianismo. Unos cristianos obedientes y otros cristianos que no son tan obedientes, pero que reclaman un regalo de Dios. Sin embargo, Dios es claro al decir que ese regalo no va a ser dado por ellos. ¿Por qué? Porque no hicieron las obras que debían hacer. Esta es la forma en que nosotros tenemos que compartir la verdad de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a fortalecer esas manos débiles? Compartiéndoles lo que dice Dios. Diciéndoles que esto va a suceder. No simplemente es decir: yo creo en Dios y con eso ya estamos salvos. Hay una obra que aquellos que creen en Dios tienen que hacer, y esto es compartir con los demás seres humanos. Si nosotros no hemos llegado hasta ese punto, debemos seguir luchando, debemos seguir pidiéndole a Dios que Él nos ayude a
poder tener las características de aquellos que pertenecen al grupo de las ovejas. Y cuando hablamos de que es tiempo de fortalecer y restablecer las rodillas, tenemos que ver qué significa esto. Cristo es el rey, ¿ok? Él es el que da la sentencia. Aquella sentencia de los que van a ir al fuego eterno. Pero ¿qué más hace que aquellos cabritos experimenten el fuego eterno? La falta de maduración. Cuando nosotros entramos a una agrupación eclesiástica, el deseo de Dios es de que nuestro conocimiento vaya creciendo según nosotros pasa el tiempo y según pasamos más tiempo con Dios. Y debe haber una madurez espiritual en los seres humanos. Pero si esa madurez espiritual no se muestra, entonces seguimos actuando como los cabritos. Aunque el pastor dé una orden, el cabrito siempre se va para otro lado. Y esto es lo que ocasiona que aquellos cabritos tengan que experimentar el fuego eterno. Miren qué dice este pequeño párrafo. Muchos que profesan la verdad se están volviendo ávaros y codiciosos. Es parte de lo que tiene que suceder en estos tiempos. Está profetizado que en los últimos días el amor que nosotros debemos profesar a Dios se va a enfriar. ¿Y cómo se demuestra? Tristemente, rechazando lo que las profecías de Dios nos presentan y convirtiéndonos en ávaros o codiciosos. Y hay un porqué, dice la segunda parte, tienen una porción tan grande de sus tesoros en este mundo, que sus corazones están en esos tesoros. La palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos poner nuestro amor en los tesoros terrenales. La profecía dice que en algún tiempo, cuando venga Cristo Jesús, todos nosotros que creamos en Él y que vivamos de acuerdo a lo que Él nos enseña, obtendremos mucho gozo, mucha alegría. Pero tristemente, el enemigo está poniendo este tipo de pensamientos en nuestra mente. Creemos conocer la verdad, profesamos la verdad, pero nos apartamos de ella. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está puesto en los tesoros de este mundo. ¿Y qué dice Dios al respecto? Efesios 5:6. Nadie os engañe con vanas palabras. ¿Por qué viene el punto de que nosotros pongamos nuestros tesoros aquí en la tierra? Porque nos hemos dejado engañar con vanas palabras. Y dice, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros permitimos que el enemigo nos engañe, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice, pero ustedes ya saben esto muy bien. Versículo 5 nos dice, porque esto lo sabéis muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Entonces, ¿por qué es que van a ser puestos al lado izquierdo los cabritos? ¿Y por qué van a sufrir el fuego eterno? Porque ningún avaro que se torna de idolatría va a recibir o tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, por eso no seáis partícipes con ellos. Humanamente nosotros no podemos apartarnos de estas cosas. Nosotros hablamos y hablamos con muchas diferentes personas y podemos escuchar las ideas, los pensamientos que cada uno de ellos tiene. Inclusive cada vez que me toca hablar con gente ahí en mi trabajo, nosotros hablamos acerca de diferentes cosas o de la manera como nosotros creemos. Y hay muchos que preguntan. Y me preguntan por qué es que yo vivo de esa manera. Siguen ellos sorprendidos de que en mis alimentos no hay ningún tipo de carne. Y el mismo que me pregunta una vez me vuelve a preguntar 2 o 3 veces, bueno, pero ¿tú de qué te alimentas? ¿Cómo sobrevives? Y mi respuesta es por la gracia de Dios, quien me ha enseñado que hay una mejor manera de cómo alimentarme y cómo tener más vitalidad, más fuerza. Sin embargo, en todo momento no dejan de ofrecerme sus alimentos. Llegan al lugar donde estamos tomando nuestro lunch y me han ofrecido las carnitas bien guisaditas, los pescados, los camarones. Y de repente dicen, oh, pero se me olvidó que tú no comes de esto. Digo, no te preocupes, ni siquiera se me antojan, gracias a Dios. Entonces, para que nosotros vivamos de una manera correcta, sin impureza, tenemos que creer en lo que la palabra de Dios nos dice, de manera que al participar junto con ellos en la vida diaria, las cosas que ellos nos dicen no nos engañen. Pero tristemente algunos no hacen de la palabra de Dios su salvaguarda. Y cuando vienen a estar en estas situaciones, caen en la tentación y en el pecado. Pero continúan siendo cristianos. Continúan viviendo su vida creyendo que exaltan a Dios con la vida que sobrellevan. Y el deseo de Dios es que nosotros miremos y analicemos a nosotros mismos si en verdad estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Si hemos creído esas profecías que hablan acerca de Dios y de cómo Él se va a manifestar en los últimos días. Quiero compartir otra profecía que inyecta ánimo a los que son parte del pueblo de Dios. Y esta profecía es de Miqueas. Miqueas era contemporáneo con el profeta Isaías. Eran más o menos de la misma edad, vivieron por los mismos tiempos. Y los dos conocían muy bien las situaciones por las cuales estaba viviendo el pueblo de Israel. Y los dos estaban tratando de animar al pueblo de Israel a que volvieran a Dios, para que a ellos les fuera bien. Miren qué dice en Miqueas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y será elevado más que las colinas, y correrán a él los pueblos. Una profecía muy interesante,
Una profecía donde se le aseguraba que al pueblo de Israel iba a ser visitado por muchas diferentes naciones. Y esto es lo que el pueblo le agradaba oír. Igual que nosotros. Si ustedes me preguntan, hermano, ¿y a usted le gustaría que mucha gente viniera a su iglesia? Yo le digo que sí. Porque me agrada mirar cómo se exalta el nombre de nuestro Dios. Y esto es lo que se le dijo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Muchas naciones vendrán y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Es deseo nuestro que los demás seres humanos puedan ser convertidos al cristianismo en este tiempo? Sí. Y como deseo nosotros decimos, bueno, nosotros haríamos cualquier cosa para que haya más personas que crean en Cristo Jesús. Sin embargo, muchas veces no hacemos lo que a Dios le agrada y nos convertimos en cabritos. Tenemos el deseo de que haya más gente viniendo a la casa de Dios a alabar y glorificar a nuestro Dios, pero muchas veces mal representamos a Dios. Pero la palabra profética dice que vendrán muchas naciones y ellos vendrán para que se les enseñe los caminos de Dios, para que ellos también puedan andar en esos caminos. Y lo que se dice adelante, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miren qué dice el versículo 3 y el 4. Él juzgará entre muchos pueblos y arbitrará entre naciones poderosas, hasta las más distantes, y convertirá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Después de que aquellos pueblos vengan, se acerquen a Dios y conozcan su camino, ¿qué es lo que va a suceder? Ellos van a dejar las espadas a un lado. Esas espadas, en lugar de ser armas de guerra para quitar la vida a otros seres humanos, esas mismas espadas van a ser convertidas en arado para que ellos trabajen la tierra. Y de esa tierra no solamente ellos se puedan beneficiar, sino también puedan beneficiar a alguien más. Y dice, y no alzará espada nación contra nación. ¿Qué cosa va a haber? Paz. Ahora, no es la paz que en este momento se está predicando que va a existir en el mundo, sino una paz de que no estamos quitándole la vida a nadie, no solamente con armas, pero también con nuestras palabras. Por eso dice, ni se adiestrarán más para la guerra. Como consecuencia, en el versículo 4 nos dice, cada uno se sentará bajo su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. ¿Qué nos muestra en el versículo 4? La abundancia de las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que le aman y que quieren ser parte del pueblo de Dios. Pero como ya hemos visto, tristemente para aquellos que se tornan en cabritos, no pueden gozar de estas ricas bendiciones. Por eso dice Miqueas 4:6, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la oveja que cojea y recogeré a la rechazada que yo maltraté. Aún el profeta Miqueas está presentándonos a una profecía que se va a cumplir cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la nube de los cielos.
se nos dice que de todas partes serán juntadas las ovejas. No importa qué haya sucedido en la vida de esas ovejas, como venga, quizás viene cojeando, lastimada, porque la vida nuestra en este mundo no es una vida de gozo solamente. Pasaremos por muchas diferentes vicisitudes, por diferentes pruebas, y eso va a hacer que cualquiera de estas ovejas sea lastimada. Pero no importa que sea lastimada, la promesa es de que Dios mismo va a juntar a todas esas ovejas. Y aún aquella que fue rechazada y que fue maltratada. ¿Por quién? Por Dios mismo. Pero ¿cómo es que Dios maltrata a aquellas ovejas? No es que Dios tome un látigo y maltrate a esas ovejas, sino que Dios permite que las pruebas vengan a cada uno de nosotros de manera que en esa prueba nosotros podamos mirar el verdadero amor de Dios. Porque Él dice que yo al que amo, reprendo. Entonces no es un maltrato físico, sino que es una provisión que Dios hace para que nosotros podamos entender cómo grande o qué tan grande es el amor de Dios para con nosotros, que aunque nosotros sufrimos, de todas maneras Él nos va a recoger. ¿Qué va a hacer con aquella que cojea? Miqueas 4:7 dice, de la que cojea haré un remanente, y de la agobiada haré una nación poderosa. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. ¿Creemos esta profecía? ¿Creemos que Dios vendrá? ¿Que Dios ha hecho un remanente de las ovejas que son obedientes? En verdad, esto ha sucedido. Y el remanente estará ahí siempre porque Dios lo sostiene. Pero para ser un remanente, nosotros tenemos que entender que debe haber una multitud. El remanente solamente refleja una pequeña porción, pero la multitud está dentro de aquellos que no quieren tristemente sujetarse a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Pero está esta promesa, que hay un remanente y ese remanente tiene el privilegio y el deber de compartir la palabra de Dios con todos aquellos que no la conocen. Ya hemos visto que Mateo nos enseña cómo hacerlo. Tenemos que hacer las cosas en bienestar para los demás. No hay necesidad de que nosotros nos preocupemos solamente por nosotros mismos. Cristo mismo nos dice que de todas las cosas que nosotros necesitemos, Él nos las va a suplir. Pero para que nosotros mostremos que vamos a estar en el grupo de las ovejas, necesitamos también preocuparnos por los demás. Por eso es nuestro deseo como iglesia que todos entendamos estas porciones de la palabra de Dios. ¿Puede venir alguien a decirnos, no hay necesidad de que tú te preocupes por los demás? Sí. Puede haber personas que nos dicen, hay que hacer las cosas de esta manera. Pero si el Señor ha puesto en el corazón de nosotros hacer el bien para los demás, hagámoslo, sin que nosotros dejemos de hacer el bien para los demás. Miren qué dice este pequeño párrafo. Los propósitos del cielo se cumplirán a través de la semilla espiritual que es la iglesia cristiana. Dios se ha propuesto cumplir todo lo que Él ha escrito en su santa palabra, pero para eso tiene que usar ¿a quién? A su iglesia. Y nosotros somos iglesia. Mas si no hacemos lo que Dios nos está diciendo en su santa palabra, entonces no podemos ser su iglesia.
pero Él va a cumplir sus propósitos usando a su iglesia cristiana. ¿Qué va a suceder? Así como en el día del Pentecostés, mucha gente se convirtió. Si nosotros actuamos de la manera como Dios nos enseña a hacerlo, miren qué dice esta porción. Convertidos de todas las naciones se reunirán en el reino espiritual de la gracia. Es decir, en este momento que estamos viviendo por la gracia, muchos tienen que ser convertidos y venir a los pies de Cristo, mientras todavía hay tiempo. Pero ¿qué pasa más adelante? Después de que se reúnan en el reino espiritual de la gracia, que a la segunda venida de Cristo se convertirán en el reino de gloria. ¿Y por qué se van a convertir en el reino de gloria? Porque entonces, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito, los muertos en Cristo resucitarán primero y todos aquellos que hayan quedado con vida serán transformados. Y ahora, todos juntos, recibiendo a Cristo Jesús, más adelante todos juntos con Cristo Jesús se elevan hacia el cielo, convirtiéndose en un reino de gloria. Queremos participar de ese grupo que se convertirá en el reino de gloria. Es el tiempo que Dios nos está dando. Hemos leído anteriormente o en la parte de la escuela sabática que para que nosotros podamos entender esas profecías significativas, tenemos que estudiarlas. Y no solamente estudiarlas, sino orar para que lo que Dios nos dice nos traiga fe. Y esa fe nos va a hacer partícipes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi deseo es que continuemos escudriñando las Santas Escrituras, que sigamos buscando el conocimiento y el entendimiento que nosotros necesitamos y que no rechacemos nada de lo que la palabra de Dios nos dice. Es muy importante el tiempo. El tiempo se termina, Cristo ya está a las puertas y todavía a nosotros nos hace falta desechar muchas cosas que están en nuestro carácter. Pero con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, todas esas faltas que todavía tenemos en nuestro ser van a ser quitadas. Y entonces, si estamos en el grupo de las cabritas, podemos pasar al grupo de las ovejas. ¿Okay? Pero esto va a ser siempre con la ayuda de nuestro Dios. Dios es el que nos va a salvar. ¿Ok? Entonces, que Dios nos ayude a mantenernos en la fe y en el escudriñamiento de la palabra de Dios. Ese es mi deseo y mi oración.